Todavía siento el olor a humo pegado en mi cabello cuando pienso en ese momento. La puerta de mi propia casa estaba entreabierta y desde adentro escuché a mi hijo, mi único hijo, gritar con una alegría que nunca había tenido, ni siquiera en su propia boda. «¡Saquen el tequila! El avión de papá se estrelló. Ahora la herencia es nuestra». Ya no podía respirar. Todo mi cuerpo se congeló. Había sobrevivido al choque de un avión, pero tal vez no sobreviviría a esta frase. La sala estaba iluminada, llena de risas, música a todo volumen, copas que chocaban y nadie, absolutamente nadie, parecía triste por mi supuesta muerte. Nadie. Me acerqué un poco más, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Mi cara todavía tenía rasguños, mis brazos temblaban de cansancio, mi ropa estaba quemada en algunas partes. Solo quería llegar a casa, abrazar a mi hijo, escuchar su voz decir «Gracias a Dios que estás vivo», pero encontré lo contrario. Cuando puse mi mano sobre la manija, escuché la voz suave y venenosa de mi nuera. «Fernanda, ahora Miguel puede relajarse. El viejo está muerto. Por fin vamos a tener la vida que merecemos». El viejo, yo que había dedicado mi vida entera a ellos, ahora era solo el viejo. Mi hijo se rió fuerte, sin el menor rastro de remordimiento. Fue ahí cuando lo entendí. Sobrevivir al accidente había sido fácil. Lo difícil sería sobrevivir a la verdad. Respiré profundamente, tomé mi valor y empujé la puerta. «Buenas noches», eso fue todo lo que pude decir, y todos empezaron a gritar, gritos de horror, de pánico, de odio, como si fuera un fantasma que volvía a arruinar su fiesta. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación muy especial. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Esto me ayuda a ver que me apoyan y aprecian mis historias. Comenten abajo desde qué ciudad están viendo. Ahora continuemos. La copa de tequila resbaló de la mano de Miguel y se rompió en el piso. Fernanda retrocedió, mirándome como si fuera una aparición ensangrentada. De hecho, por su reacción entendí que preferían que estuviera muerto. «Papá», Miguel tartamudeó. «¿Cómo? ¿Cómo estás vivo?», completé mirándolo fijamente. «Lamento decepcionarlos». Silencio. Un silencio tan pesado que parecía acercar las paredes de la casa. Fernanda se recompuso primero, como siempre. «Roberto, deberías estar en el hospital, no caminando por ahí. Debes estar traumatizado, confundido». Miré dentro de sus ojos, confundido, parpadeé lentamente. Los escuché celebrando mi muerte. Ella perdió el aire por un segundo, pero rápidamente retomó su postura cínica. «No es eso, fue solo un momento». Miguel estaba triste, por supuesto, pero los vi brindando. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Vi a mi hijo celebrando. Miguel frunció el ceño como un niño atrapado en falta. «Papá, no es lo que crees». Me reí, una risa que ni siquiera me parecía mía. «Ah, no, entonces explícame, Miguel». Señalé hacia las mesas con el tequila abierto, el pastel, la música fuerte. «¿Qué tipo de fiesta es esta?». Fernanda intentó intervenir. «Roberto, siéntate, hablemos con calma. Todos estamos alterados». «Alterados». La palabra cayó al piso como vidrio roto. Atravesé la sala lentamente, observando todo, cada detalle de la celebración. La mesa llena, el celular de Fernanda grabando stories, la bocina reproduciendo música alegre, las botellas apiladas en la esquina. Realmente habían organizado una fiesta por mi muerte. Mi corazón me dolía, pero completamente como si estuviera aplastado desde adentro. Sobreviví porque un árbol amortiguó el impacto del avión. Finalmente dije. Logré salir por los escombros antes de que el fuego se propagara. Caminé descalzo por kilómetros hasta llegar a la carretera y todo lo que quería, todo lo que necesitaba era escuchar a mi hijo. Miguel bajó la cabeza. Continué. «Sobreviví por ti». Mi voz se quebró. «Y tú celebraste». Fernanda pasó su brazo alrededor de sus hombros como para protegerlo, pero el gesto me pareció más bien un movimiento de posesión. «Roberto, estás demasiado emotivo, casi mueres. Eso perturba la mente». «No», interrumpí. «Lo que perturba la mente es descubrir que mi propio hijo hubiera preferido que estuviera muerto». Silencio otra vez. Esta vez un silencio cruel.
Entonces algo sucedió. Mi nieta Lupita, de apenas 8 años, apareció en el pasillo, los ojos rojos como si hubiera escuchado todo y sufriera en silencio. «Abuelito», murmuró. Mi corazón se enterneció, pero Fernanda fue más rápida. Jalando a la niña del brazo, «Lupita, regresa a tu cuarto ahora». La niña se liberó. «No voy a ir», me miró con lágrimas que corrían. «Abuelito, yo no quería esto, te lo juro, no quería que murieras». Mi pecho explotó de dolor. Lupita corrió hacia mí, me abrazó y sentí su cuerpo temblar. Fernanda, furiosa, gritó: «Lupita, no lo toques». Miguel también se acercó, pero no por preocupación hacia mí. Quería alejar a Lupita, controlar la situación. Fue ahí cuando entendí, no solo habían celebrado, tenían un plan, algo más grande, algo sucio, algo que ahora estaba amenazado porque había sobrevivido. Y fue entonces cuando Miguel, sin darse cuenta, dejó escapar la frase que lo cambió todo. «Papá, regresar así, sin avisar, lo arruinaste todo». «¿Arruiné qué?». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. «Roberto, tú no sabes la mitad de». Fernanda intentó interrumpir. «Cállate, Fernanda», pero ya era demasiado tarde. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. No era solo una celebración, era un plan, era interés, era traición y tal vez un crimen. Fue en ese momento, mirando sus ojos, que lo supe. No les importaba perder a un padre, les importaba perder la herencia. Y ahí, todavía sucio de humo y polvo, con mi nieta agarrada a mi pecho, juré algo silenciosamente. Van a pagar, uno por uno, sin prisa, sin advertencia, sin piedad. El abrazo de Lupita todavía estaba tibio en mis brazos, cuando Miguel finalmente respiró profundamente, como si estuviera a punto de inventar una gran mentira o confesar una verdad aún más grande. Fernanda a su lado parecía una estatua viviente, rígida, tensa, los ojos muy abiertos, intentando controlar cada expresión para que nada se le escapara. Ella siempre supo manipular las emociones, siempre supo cómo volver a Miguel en mi contra, con palabras dulces y veneno escondido. Pero ahora ya no tenía el control. Yo estaba vivo, y todo lo que habían dicho creyendo que estaba muerto volvía para aplastarlos. Con cuidado, aparté a Lupita de mí. «Mi amor, ve a tomar un vaso de agua», pedí suavemente. «El abuelito está bien». Ella asintió con la cabeza, lágrimas en los ojos, y se fue hacia la cocina, echando una última mirada asustada a su padre, como para decir: «No confío en ti». Cuando quedamos solos en la sala, Miguel tragó saliva. «Papá», comenzó rascándose la nuca, evitando mi mirada. «Lo que pasó aquí no era lo que crees». Sonreí. Una sonrisa lenta, cansada y cruel. «Ah, Miguel, entonces explícame». «Lo que yo creo es que mi hijo celebró mi muerte». Pasó su mano por su cara, exhausto, y por un instante, solo uno, vi al niño que había criado, asustado, perdido, confuso, pero esa luz desapareció cuando Fernanda puso su mano en su hombro. Cuando ella lo tocaba, él cambiaba. «Ella lleva el ritmo», pensaba, pero lo sabía. La que siempre ha mandado aquí era ella. Miguel finalmente habló. «Papá, estábamos aliviados». La palabra me cortó como un cuchillo. «Aliviados», repetí sin creerlo. Respiró profundamente. «Papá, sabes lo difícil que ha sido vivir contigo. Tu carácter, tu forma de meterte en todo, tu manía de controlarlo todo, tu temperamento». Sentí cada frase como un golpe. Temperamento. Fernanda dio un paso adelante, tomando el control. «Roberto, es inútil negarlo». Su voz era suave pero cargada de veneno. «Siempre has sido difícil. Siempre quisiste que todo saliera a tu manera. Nada era suficientemente bueno para ti. Miguel vivía estresado por tu culpa. Tu presencia aquí pesaba». Me reí, una risa amarga, incrédula. «Fernanda, pasé 3 meses sin venir aquí porque no me respondían y aún así yo pesaba». Ella levantó la barbilla. «Nunca era la cantidad de veces, era el impacto». El impacto, la forma en que esta mujer hablaba. Parecía que yo era una carga, que siempre había sido un problema, que era un intruso en la vida que yo mismo había construido para ellos. Miguel continuó, la voz temblando. «Papá, atravesábamos dificultades financieras, muchas.
Y bueno, con la noticia del accidente, con la certeza de que estabas muerto, tragó saliva de nuevo. Estábamos aliviados porque ya no tendríamos tantas preocupaciones. Tantas preocupaciones. Casi me caigo al piso, tan absurdo era, Fernanda completó. Miguel quería dejar de luchar, ¿sabes? Se sentía libre. Libre. Levanté la voz. ¿Libre de qué? Finalmente tuvo el valor de mirarme a los ojos. Libre de la responsabilidad de cuidarte. Eso me atravesó como un rayo. Yo, un hombre de 67 años que se cuida solo desde los 15, era considerado un peso, una responsabilidad, un trabajo para ellos. Fernanda insistió. Roberto, no estamos diciendo que queríamos tu muerte, solo que con tu alejamiento permanente habríamos tenido paz. La paz, pregunté casi en un murmullo. Paz financiera, paz emocional, o paz de tener finalmente lo que yo construí. El silencio fue confirmatorio. Ninguno de los dos lo negó, pero Miguel intentó defenderse con una verdad deformada. Papá, sabes que siempre tuvimos una relación complicada. Desde que tuve hijos, siempre fuiste rígido. Fui rígido, interrumpí, sintiendo la sangre subir. Miguel, me mataba trabajando mientras tu madre estaba enferma. Trabajaba de noche para pagar tus estudios privados. Fui rígido porque era el único adulto responsable. Desvió los ojos. La verdad lo quemaba, pero prefería creer la versión dulce que Fernanda le susurraba al oído desde hace años. Fernanda, intentando retomar el control de la conversación, cruzó los brazos. Escucha, podemos admitir que fue inapropiado organizar esta reunión hoy. Miró al suelo como si ensayara empatía. Miguel estaba alterado por todos lados, no sabía cómo reaccionar al dolor. Di un paso adelante. El dolor, mi voz aumentó. Los escuché gritar que la herencia ahora es nuestra. ¿Qué tipo de dolor es ese, Fernanda? Ella se echó el cabello hacia atrás y fingió calma. Estábamos en shock. Fue una reacción impulsiva. Cualquiera actuaría así. Cualquiera, repliqué. Cualquiera celebraría la muerte de su propio padre. Ella tragó saliva. Miré a Miguel. Estaba inmóvil como un niño que sabe que hizo algo mal pero espera que alguien lo salve. Nunca lo salvaré de esto, no más ahora. Y Miguel, mi voz salió más baja, más pesada. ¿Por qué no lloraste cuando supiste del accidente? Esperó unos segundos y luego dijo, porque no sentí tristeza. Temblé. Era como si el mundo entero me hubiera cerrado sus puertas. Este hijo que había cargado en mis brazos, del que me había ocupado cuando tenía fiebre, que había defendido en la escuela cuando lo llamaban raro. Este hijo no había sentido tristeza cuando pensó que estaba muerto. Sentí algo en mí romperse silenciosamente, definitivamente. Fernanda entonces reveló la parte más importante sin darse cuenta. Roberto, no tuvimos tiempo de reflexionar. Un brillo de nerviosismo atravesó sus ojos. Todo estaba programado para mañana. Programado. La palabra cayó como una piedra. Entendí. Tenían algo planeado, agendado, preparado. Yo no era solo un peso, era un obstáculo. Algo enorme se escondía detrás de esta fiesta. Un secreto, un plan, tal vez un crimen. Y en ese instante, el corazón explotando en mi pecho, tuve una certeza. No había sobrevivido al accidente por casualidad. Había sobrevivido para descubrirlo todo y destruir cada parte de este plan. Miguel respiró profundamente. Papá, mañana habría sido complicado. Ahora que regresaste, no sé cómo vamos a explicar todo esto. Di un paso atrás, luego otro, y otro más. Ellos retrocedieron, asustados por lo que vieron en mis ojos. Era la primera vez en 67 años que me sintieron peligroso. ¿Mañana iban a hacer qué?, pregunté. Fernanda abrió la boca para responder. Miguel intentó impedírselo, pero demasiado tarde. Ella dejó escapar, mañana ibas a ser declarado incapaz. Mi respiración se detuvo, luego mi sangre hirvió. Lo habían preparado todo, firmado todo, organizado todo. Mi muerte era buena, pero yo vivo sería aún mejor para ellos si me quitaban todo. Me volteé lentamente, mirándolos a los dos. «Ah, mis queridos», murmuré, «no saben el infierno que acaban de despertar». Y entonces, por primera vez desde el accidente, sonreí, una sonrisa que nunca olvidarían.
Después de que Fernanda dejó escapar que planeaban declararme incapaz, algo en mí no solo se rompió, sino que despertó. Caminé hasta el sofá y me senté lentamente, como si mis piernas estuvieran hechas de vidrio. Miguel se quedó de pie, agitado, abriendo y cerrando las manos, mientras Fernanda simplemente me observaba con la mirada calculadora de alguien que intenta anticipar el próximo movimiento. Necesitaba silencio, pero no el silencio que duele, el silencio que revela, y la primera revelación vino del pasado. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos subieran como el agua de una presa que se rompe. Cuando Miguel nació, yo tenía solo 20 años. Era un muchacho intentando ser un hombre en un mundo que no tenía paciencia para la fragilidad. Su madre, era demasiado joven para entender la maternidad, demasiado soñadora para enfrentar la realidad, demasiado frágil para soportar el peso de un hijo. Decía que iba a cambiar, decía que me amaba, decía que Miguel sería el niño que haría todo diferente. Pero nunca fue así. Los años siguientes fueron hechos de promesas vacías, dinero contado, noches despierto intentando cuidar a un bebé mientras ella salía con sus amigos, dejando billetes sobre la mesa diciendo que era demasiada presión. Un día, el peor de todos, hizo sus maletas y se fue, así nomás. Una nota en el refrigerador. No estoy hecha para esto, perdón. Miguel tenía 3 años y me miraba con ojos que preguntaban dónde estaba mamá. Nunca más, murmuré ese día, lágrimas en los ojos, nunca más te faltará nada. Y así, solo, sin dinero, sin futuro, pero con una certeza, protegería a mi hijo del mundo y de sí mismo si fuera necesario. Encontré trabajo como obrero en una fábrica en Guadalajara, luego como repartidor, después como cocinero en una taquería pequeña. Trabajé en 4 empleos al mismo tiempo para pagar la renta, la comida, las medicinas. Miguel nunca supo que me quedaba hasta tarde limpiando baños para comprar sus útiles escolares. Nunca supo que no comía para que él pudiera comer bien. Nunca supo que mis zapatos tenían hoyos mientras los suyos eran nuevos, pero los niños rara vez saben y aprecian aún menos. Cuando tenía 12 años, lloró porque quería una consola de videojuegos. Me tomó 2 años ahorrar monedas escondidas en una lata de café para comprar una usada. Cuando abrió el regalo, ¿sabes qué dijo? Es todo. Dolió, claro que dolió, pero dolió más darme cuenta de que ese es todo se repetiría toda la vida. A los 18 años, Miguel empezó a ignorar todo lo que venía de mí. Se acercó a amigos que se burlaban de mi sencillez, de mi profesión, de mi falta de estudios. Intenté hablar, intenté participar en su vida, intenté ser un padre, pero él quería distancia. Y entonces llegó Fernanda, una mujer hermosa, determinada y peligrosa. Ella vio en Miguel no a un hombre, sino a un puente hacia la comodidad, el estatus y en el futuro mi herencia. Algo que yo ni siquiera imaginaba que se convertiría en un objetivo. Fernanda me trataba con cortesía las primeras semanas, luego con frialdad, luego con un desprecio disfrazado, y Miguel seguía la música que ella tocaba. Con el tiempo logré construir un pequeño patrimonio, un terreno que compré con mi sudor, la casa donde vivo, renovada poco a poco durante 30 años, ahorros guardados con mucho esfuerzo. Nada gigantesco, pero todo mío. Todo fruto de la lluvia que enfrenté, del frío que soporté, del piso que limpié, y todo lo que tenía pensaba que un día sería para él. No por obligación, sino por amor, pero el amor es ciego. Y a veces nos pone en un camino donde somos atropellados sin advertencia. Cuando Miguel se casó, Fernanda hizo todo para cortar el lazo entre nosotros. Mintió sobre mí a los vecinos, me quitó de las decisiones de la casa, me excluyó de las conversaciones, inventó enfermedades que yo no tenía, le dijo a todos que era inestable, difícil, sin condiciones de vivir solo, y Miguel creyó, porque para él creer en ella siempre fue más fácil que creer en mí. Un día, cuando escuché a mi nieta Lupita preguntarme, «Abuelito, ¿por qué mamá dice que estás loco?», tuve la certeza de que había perdido a Miguel para siempre, y lo había perdido. Ahora, mirándolos a los dos, recordando todo lo que había enfrentado, todo lo que había construido, todo lo que había dado, todo lo que había soportado, entendí,
No habían sido corrompidos de repente, habían sido moldeados así por la vida cómoda que yo había proporcionado, por la ausencia de límites que había permitido, por la ingratitud que había crecido como mala hierba. Y en el fondo, uno cosecha lo que riega. Había regado demasiado a Miguel, y Fernanda se había alimentado de eso. Abrí los ojos, Miguel y Fernanda seguían mirándome fijamente, esperando mi reacción. «Quieren declararme incapaz», comencé, mi voz baja, «cuando siempre he cuidado de mi propia vida». Fernanda se encogió de hombros. «Roberto, es solo un procedimiento, estás envejeciendo, es natural, natural celebrar la muerte de tu propio padre, natural planear quitarle todo, natural falsificar documentos». Me levanté lentamente. «Miguel», murmuré, «¿te acuerdas cuando yo pasaba frío para que tú tuvieras un mejor abrigo?» Tragó saliva. «Papá, ¿te acuerdas cuando vendí mi reloj para comprar tus medicinas? ¿O cuando limpiaba el piso al amanecer, exhausto solo para darte una vida digna?» Miguel bajó el rostro, pero Fernanda apretó su brazo firmemente, ordenándole callar cualquier arrepentimiento. «Cariño, no te sientas culpable», dijo ella. «Tu padre siempre ha exagerado, quiere manipularte». Fue ahí cuando entendí. Fernanda tenía miedo, un miedo real, porque se dio cuenta de que ya no estaba fragilizado, estaba despierto. Y un hombre despierto es la peor pesadilla de quien intentó apagarlo. Me acerqué lentamente. «¿Piensan que voy a quedarme callado?» Mi voz salió baja pero cargada. «¿Piensan que sobrevivir a un accidente y regresar a casa significa que voy a aceptar todo en silencio?» Fernanda intentó decir algo, pero levanté la mano y se congeló. «Sé lo que hicieron, y sé lo que iban a hacer mañana». Miguel retrocedió un paso. Sonreí. Una sonrisa lenta, una sonrisa que decía todo. «Destruyeron el pasado. Ahora van a conocer el futuro que merecen». Y en ese instante ya no era Roberto, el padre. Era Roberto, la tormenta que ellos mismos habían creado. Esa noche, después de descubrir que planeaban declararme incapaz, sentí como si toda la casa se hubiera convertido en un campo minado. Cada mirada, cada gesto, cada respiración de Miguel y Fernanda parecían llevar explosivos listos para detonar. Necesitaba entender hasta dónde llegarían. Necesitaba escucharlos de su propia boca. Necesitaba hacerlos hablar sin que se dieran cuenta de que estaban hablando. Y nada revela más la verdad que el silencio. Por eso a la mañana siguiente me desperté antes que todos, incluso después de casi morir, caminar kilómetros y enfrentar la peor decepción de mi vida. Preparé café, puse la mesa como si nada hubiera pasado y esperé. Fernanda fue la primera en aparecer. Bajó con el cabello impecable, maquillaje ligero, un perfume demasiado fuerte. Siempre le gustó entrar a una habitación como si fuera la dueña. «Buenos días, Roberto», dijo con esa voz suave que solo engañaría a quienes no la conocen. «Buenos días, Fernanda», respondí sin levantar la cabeza del periódico Reforma. Frunció el ceño, confundida. No era lo que esperaba. Tal vez imaginaba que me despertaría gritando, suplicando, llorando como una víctima. Pero había aprendido algo a lo largo de mi vida. El silencio inteligente vale más que la furia desesperada. Poco después, Miguel apareció, cabello desordenado, rostro cansado, no parecía haber dormido bien. «Papá», comenzó vacilante, «¿podemos hablar?» Doblé el periódico tranquilamente. «Adelante». Miré a los dos a los ojos. «Quiero que me cuenten todo, sin mentiras». Intercambiaron miradas. Ese intercambio en miradas, ese intercambio silencioso era la señal clara de que algo mucho más grande estaba escondido. Fernanda se sentó con una elegancia exagerada, cruzando las piernas lentamente. «Roberto, ayer fue un gran malentendido. Creo que todos estábamos emocionalmente alterados. Levanté una ceja. Parecían muy felices. Miguel respiró profundamente. «Papá, que regresaras así sin avisar fue un shock». Apretó las manos. «Realmente pensábamos que te habías ido». «Me había ido», respondí secamente. «Pero regresé». Fernanda inclinó la cabeza, estudiando mis reacciones. «¿Y por qué regresaste solo? ¿Dónde está el equipo de emergencia? ¿Dónde están los médicos? ¿Los agentes?» Percibí su intención.
Fernanda estaba intentando ver si estaba mentalmente perturbado, desorientado, para reforzar la narrativa de la incapacidad. Respiré profundamente. No tendría lo que quería. Estoy vivo, lúcido y plenamente consciente, respondí, pero gracias por la preocupación repentina. Fernanda entrecerró los ojos. Miguel tragó saliva. Era hora de conducir la conversación. Quiero que me expliquen. Hablé tranquilamente, como alguien que pide azúcar. ¿Por qué planean declararme incapaz mañana? Fernanda respiró profundamente, preparando su actuación. Roberto, realmente te amamos. Los ojos dulcificados, falsos. Pero tienes una edad avanzada, vives solo, te niegas a aceptar ayuda. ¿Ayuda? Medio sonreí. Ni siquiera me contestan el teléfono. Ella ignoró eso. Y con todo respeto, a veces dices cosas que no tienen sentido. ¿Cómo qué? Vaciló. No tenía ningún ejemplo real. Así que inventó. Como cuando dijiste que tenías miedo de estar solo, luego que querías vivir solo, luego que querías mudarte a provincia, luego que no querías ir al doctor. La miré sorprendido. Nunca dije la mitad de esas cosas. Fernanda se encogió de hombros. La memoria, Roberto. Es normal olvidar. Respiré profundamente. Estaba claro. Estaban construyendo un historial falso para justificar la tutela. Miguel, dándose cuenta de que su esposa iba un poco demasiado lejos, intentó suavizar. Papá, solo estaba preocupado. Sufres tanto, corres tantos riesgos. Se acercó, intentó tocar mi mano. No quería que fueras vulnerable. Retiré mi mano inmediatamente. Vulnerable. Señalé mi pecho. Sobreviví a un choque de avión, Miguel. El que parece vulnerable aquí son ustedes al verme de pie. Fernanda se quedó rígida. Miguel se sonrojó. El silencio se volvió tan espeso que se podía cortar. Fue entonces cuando Lupita apareció, sosteniendo un viejo cuaderno, las manos temblando. Abuelito, llamó suavemente. Fernanda se volteó inmediatamente. Lupita, regresa a tu cuarto. Pero ella no regresó. Necesito hablar con el abuelito, insistió firmemente, y es importante. Mi corazón se apretó. Puedes hablar, mi amor. Me entregó el cuaderno, mirando a su madre con una mezcla de miedo y desafío. Encontré esto en el cuarto de mamá y papá. Creo que debes verlo. Miguel palideció. Fernanda se quedó congelada. Abrí el cuaderno y adentro había hojas impresas, anotaciones, cálculos, fechas, cálculos de bienes, listas de propiedades, valores estimados de mi terreno, de mis cuentas, de mis ahorros, y en la parte superior de todo, patrimonio total después de la tutela. Después de la tutela. Mis dedos temblaron. No era solo un procedimiento para ayudarme. Estaban planeando literalmente quitármelo todo. Miguel intentó arrancar el cuaderno de mi mano. Papá, no es lo que parece. Miguel, siéntate. Ordené con una frialdad que ni yo mismo me conocía. Se sentó. Fernanda cruzó los brazos. Ese cuaderno no prueba nada. Era solo un estudio. Nada más. Lupita habló antes de que pudiera responder. No es solo eso. Me miró. Abuelito, mamá y papá planean ponerte en un lugar lejos y vender todo. El silencio que siguió fue mortal. Fernanda explotó. Lupita, cállate. No sabes de lo que hablas. La niña se encogió pero continuó. Los escuché hablando en la oficina. Mamá dijo que el viejo debe desaparecer para que vivamos bien. Me miró llorando. Ella dijo eso, abuelito. Fernanda avanzó. Pequeña mentirosa. Me levanté. Si tocas a mi nieta, Fernanda. Mi voz salió baja, firme y amenazante. Juro que desearás que hubiera muerto en ese accidente. Fernanda se congeló. Miguel se hundió en su silla, exhausto, vencido, o tal vez dándose cuenta finalmente de la gravedad de la situación. Me acerqué a él. Toqué su hombro, pero no con ternura. Miguel, murmuré, ¿cuándo exactamente dejaste de ser mi hijo para convertirte en cómplice de una extraña? No respondió porque la respuesta le dolía más a él que a mí. Estaba a punto de subir a mi cuarto cuando Fernanda, en un último acto de arrogancia, dijo, «Roberto, todavía podemos resolver esto de manera amigable». Me detuve en la escalera, me volteé lentamente. «Fernanda», sonreí, «todavía no entiendes. No sobreviví al accidente por casualidad. Sobreviví para acabar con ustedes.
Ella palideció. Miguel tragó saliva, y Lupita sonrió por primera vez ese día, porque sabía que el juego había cambiado y que ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de los años en mis rodillas, pero sintiendo también algo mucho más fuerte levantarse en mí. Un coraje que no me conocía a mí mismo. El que sube las escaleras con rabia tropieza. El que sube con estrategia llega a la cima preparado. Y yo estaba preparado. Cerré la puerta de la habitación detrás de mí y finalmente pude respirar. El pasado me había herido, el presente me había traicionado, pero el futuro estaba a punto de descubrir quién era yo realmente. Me senté al borde de la cama, tomé mi mochila, la misma que me había acompañado en el choque del avión, y saqué el sobre que nadie en la casa sabía que existía. Un sobre color crema, un poco arrugado, con mi nombre escrito a mano, pero no con la letra de alguien de mi familia. Miré fijamente la escritura durante largos segundos antes de abrirlo. Llegó al hospital, todavía al amanecer, donde fui rescatado. Una enfermera que apenas conocía se acercó a mi camilla. Sostuvo mi mano y dijo: «Señor, no puede regresar a casa sin saber esto». En ese momento no entendí. Mi cuerpo me dolía, mi pecho ardía, mi mente oscilaba, pero ella me entregó este sobre como alguien que entrega una verdad a punto de explotar. Y ahí se encontraba una carta de 5 páginas escrita por el abogado de mi exesposa fallecida. Respiré profundamente y comencé a releer palabra por palabra, recordando el impacto que sentí la primera vez. «Roberto, su exesposa dejó algo para usted antes de morir». Fruncí el ceño. Ella no dejaba nada a nadie, especialmente no a mí. Pero continué leyendo. Dejó un seguro de vida, un seguro que Miguel y Fernanda ignoran. Mi corazón se aceleró, un seguro a mi nombre. Esta mujer que me había abandonado, que me dejó solo con un niño pequeño. Continué. El valor es significativo y solo puede ser accesible por usted personalmente. Cualquier intento de terceros anula el beneficio. Respiré profundamente, intentando procesar la información. Su exesposa me pidió que no entregara esta carta a nadie más que a usted, porque temía que Miguel fuera manipulado por Fernanda. Lágrimas subieron a mis ojos. Ella sabía, incluso ausente, destruida, fallida, ella sabía. Pidió que si algún día usted corriera un peligro real en su propia casa, recordara este seguro y lo usara para protegerse. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todo. Peligro real. Sí, era exactamente lo que estaba viviendo. Cuando abrí los ojos, sequé una lágrima solitaria y continué leyendo. Había más, mucho más. El abogado también revelaba que mi exesposa había dejado escondida a nombre de Roberto una pequeña propiedad rural en Querétaro, un rancho aislado, también destinado a mí, un lugar seguro, un refugio y una frase final: use su silencio como arma. Roberto, ellos no imaginan lo que tiene entre las manos. Doblé el papel lentamente. La carta ardía entre mis dedos. Ardía de verdad porque ahora tenía algo que Miguel y Fernanda nunca imaginarían. Tenía el poder, y por primera vez en décadas, no era emocional. Era real, legal, monumental. Bajé las escaleras lentamente, sosteniendo la carta en mis manos. Miguel estaba sentado en el sofá con el rostro perdido, como un niño que sabía que había tomado la peor decisión de su vida. Fernanda, sin embargo, estaba de pie, brazos cruzados, lista para otro ataque. Cuando me vieron, se enderezaron. Sabían que algo había cambiado. «Necesitamos hablar», anuncié tranquilamente. Fernanda puso los ojos en blanco. «Roberto, podemos dejar eso para más tarde. Ya tuvimos suficiente drama por un día». No respondí. «Es ahora». Me acerqué a la mesa de la sala. Puse la carta doblada encima y me senté. «Hay algo que deben saber, y va a cambiar todo». Fernanda entrecerró los ojos. «¿Qué es eso?» Miguel dio un paso adelante. «Papá, ¿qué está pasando?» Sostuve el borde de la mesa, respiré profundamente. «Tengo un secreto, y no tienen idea de su tamaño». Fernanda cruzó los brazos, impaciente. «Puedes hablar ahora». Abrí la boca para comenzar, pero antes de revelar cualquier cosa, sentí que era el momento exacto para lo que pidieron. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación muy especial. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like.
Esto me ayuda a ver que me apoyan y aprecian mis historias. Comenten abajo desde qué ciudad están viendo. Ahora continuemos. Miguel estaba pálido. Fernanda parecía lista para avanzar. Abrí el sobre lentamente, revelando la primera línea. Toqué el papel, es una carta que recibí en el hospital, y se refiere a tu madre, Miguel. Miguel contuvo la respiración. Mi madre, sí, respondí. Tu madre y lo que me dejó antes de morir. Fernanda abrió mucho los ojos. ¿Dejó qué? Sentí la tensión subir en el aire. La habitación entera parecía encogerse. Intentan declararme incapaz, quitarme mi casa, mis ahorros, mi vida. Miré profundamente a los ojos de los dos, pero no sabían que tengo algo mucho más grande, algo que nunca podrán tocar. Fernanda se acercó, intentando ver el papel. ¿Qué hay en esa carta? Sonreí, una sonrisa lenta, afilada. La parte más interesante es que el dinero del seguro está a mi nombre, únicamente a mi nombre, y cualquier intento de su parte de interferir anula el beneficio. Fernanda palideció. Miguel abrió la boca, impactado, y continué. Y eso no es todo. Tomé la segunda página de la carta. Tu madre dejó una propiedad, pequeña pero de valor en Querétaro. Y también está a mi nombre, 100% intocable. El silencio que siguió fue casi hermoso. Fernanda, por primera vez desde que la conocía, perdió su postura, perdió el control, perdió la máscara. Eso es mentira, tartamudeó. Puse la carta sobre la mesa, empujándola lentamente en su dirección. Entonces léela. No tocó el papel, no se atrevió. Miguel se desplomó en el sofá, sosteniendo su cabeza con ambas manos. Mi madre hizo eso, lo hizo, respondí, porque sabía exactamente cómo serías influenciado. Me levanté lentamente. ¿Y saben cuál es la mejor parte? Fernanda me miró fijamente, la respiración pesada. No necesitaré quitarles nada, porque nunca tuvieron nada que fuera realmente mío. Me acerqué a la puerta pero me detuve, volteándome de lado, mirándolos por encima del hombro. A partir de ahora voy a recuperar cada cosa que me robaron, el respeto, la dignidad, la paz. Y di el golpe final, y ni siquiera imaginan lo que todavía he descubierto, ni siquiera están cerca. Fernanda se quedó inmóvil. Miguel comenzó a llorar, y subí las escaleras lentamente, la carta firmemente en mis manos, porque por primera vez en mi vida tenía el poder. Esa noche, la casa parecía respirar diferente. El aire era denso, pesado, casi húmedo, como si presintiera la tormenta que estaba a punto de desatar sobre ella. Acostado en la cama, sosteniendo la carta del abogado contra mi pecho, decidí el próximo paso. Ya no era el momento de lamentaciones, era el momento de la estrategia, porque el que sobrevive a un accidente no regresa igual, regresa afilado. Escuché pasos en el pasillo, pasos ligeros, impacientes, seguidos de un murmullo ahogado. Me levanté suavemente, caminé hasta la puerta y la abrí apenas una rendija. Miguel y Fernanda estaban en el pasillo discutiendo en susurros, pero su desesperación era tan grande que se volvía imposible ocultar lo que decían. Lo arruinaste todo, Miguel, siseó Fernanda. Se suponía que fuera discreto, se suponía que fuera progresivo. Yo, Fernanda, escupió. Fue tu idea idiota de celebrar antes. Si te hubieras quedado callada, nunca habría descubierto nada. Dije eso sin pensar. Pensaba que realmente estaba muerto. Pues pensaste mal. Fernanda escupía las palabras como veneno. Y ahora regresó con esta historia del seguro, el rancho, la carta. Eso cambia todo, Miguel. Todo. Miguel estaba casi llorando. Lo sé, Fernanda. Lo sé. Ella puso los ojos en blanco. Si me dejas hablar con él, puedo arreglar esto. Miguel sostuvo su brazo con fuerza. Basta, Fernanda. Deja de pensar que puedes controlarlo todo. Respiró profundamente. Tiene la carta, tiene el dinero, tiene la propiedad. Su voz se quebró. Y peor, tiene la verdad. Fernanda se soltó con violencia. Entonces, ¿qué vas a hacer, Miguel? ¿Vas a arrodillarte y pedir perdón? ¿Vas a humillarte? Miguel se quedó en silencio durante largos segundos. Luego respondió, si es lo que pide, lo haré. Fernanda se quedó en shock. Eres un débil, dijo envenenada. Y entendí todo. En ese pasillo, Miguel ya no era solo mi hijo ciego. Era un hombre vencido.
Fernanda no era la mujer de la casa, era solo una usurpadora perdiendo el control. Y yo miraba el comienzo de su caída. Cerré la puerta suavemente, sin hacer ruido, y regresé a la cama. Aproximadamente media hora después, escuché golpes suaves. «Papá, ¿podemos hablar?» La voz de Miguel era tan baja que casi no le pertenecía. «Entra», respondí. Abrió la puerta lentamente como un niño arrepentido y se sentó al borde de la cama. «Papá», comenzó, su voz fallando. Volteé mi mirada hacia él. Este hombre de 40 años parecía un niño de 8 pidiendo perdón después de romper el jarrón favorito de su padre. Respiró profundamente. «Me equivoqué», dijo. «Me equivoqué muchísimo». Miró al piso. «No tengo excusas». Me quedé en silencio. Él continuó. «Fernanda me presionó. Decía que te estabas volviendo confuso, que podías hacer tonterías, que eras frágil». Levanté la barbilla. «¿Y le creíste?» Cerró los ojos. Quise creerle porque era más fácil creerle a Fernanda que enfrentar mis propios errores. Me quedé en silencio y él se desplomó. Pensé que si te ibas todo sería más simple. Lloró otra vez. «Fui un monstruo, papá. Dios mío, soy un monstruo». Lo dejé llorar. Podía sentir el dolor real ahí. No borraba lo que había hecho, pero mostraba que al menos había una conciencia. Cuando levantó su rostro hinchado de lágrimas, dijo: «Papá, quiero arreglar todo». Respiré profundamente. «Entonces sal de esta casa». Abrió mucho los ojos. «¿Qué? Sal, por un tiempo, hasta que yo decida qué hacer». «Pero papá, Miguel», mi voz salió firme e implacable. «Celebraste mi muerte». El impacto de la frase lo hizo doblar los hombros. «Lo sé», murmuró, «y voy a cargar eso hasta el final de mi vida». «Entonces empieza a cargarlo lejos de mí». Lloró otra vez, pero no discutió. No discutió porque en el fondo sabía que tenía razón. Se levantó lentamente, limpiándose el rostro. «Voy a hacer mis maletas». Miguel se detuvo en la puerta. «No te odio», dije lentamente, «pero tampoco te reconozco». Bajó la cabeza y salió de la habitación. Cuando bajó las escaleras, Fernanda lo esperaba. «¿Qué dijo?», preguntó impaciente. Miguel respiró profundamente. «¿Quiere que me vaya?». Fernanda se rió. «Ay, por favor, es solo un viejo confundido. No vas a irte». «Sí voy a irme», interrumpió Miguel. «Por un tiempo». Fernanda abrió mucho los ojos, incrédula. «¿Te volviste loco? ¿Vas a abandonar a tu familia por él?». «Siempre abandoné a papá por ti», respondió Miguel firmemente. «Ahora es tu turno de enfrentar las consecuencias». Fernanda se quedó sin aire. «No puedes hacerme esto». Miguel tomó la llave de la mesa. «Puedo y lo voy a hacer». Salió cerrando la puerta de un golpe. Fernanda se quedó sola en la sala, temblando de rabia y miedo, porque finalmente se dio cuenta de que el control se le había escapado entre los dedos. Esa noche escuché el sonido del carro de Miguel alejándose, un sonido doloroso pero necesario. Bajé las escaleras lentamente. Fernanda estaba de pie en la cocina, respirando profundamente, intentando recomponerse. Cuando me vio, levantó la barbilla, retomando su arrogancia. «Esto no se acaba, Roberto». Su voz era baja, grave. «Todavía me vas a agradecer cuando te des cuenta de quién realmente está de tu lado». Me acerqué a ella. «Fernanda», sonreí tranquilamente, «deberías preocuparte menos por mí y más por lo que ya descubrí sobre ti». Parpadeó confundida por un segundo, un pequeño segundo pero suficiente. «¿Cómo es eso?». Incliné la cabeza. «Adivina». Frunció el ceño. «No sé de qué hablas». Sonreí. «La señora del centro comercial Liverpool, por Dios». Dejó el objeto en las manos equivocadas. Se puso pálida y entendió. Yo ya sabía, ya había visto, ya tenía las pruebas. Fernanda retrocedió un paso. «Roberto, ¿qué viste?». Me acerqué hasta que sintiera mi aliento. «Suficiente para destruirte sin tocar un cabello de tu cabeza». Tragó saliva. ¿Qué vas a hacer?». Caminé hasta la puerta de la cocina y me volteé lentamente. «Duerme tranquila, Fernanda». Mi mirada la quemó. «Porque mañana no soy yo quien cae». Y subí las escaleras, sintiendo el ciclo cerrarse, porque esa noche no era yo quien se había desplomado, eran ellos. Y lo mejor estaba por venir. A la mañana siguiente me desperté antes de que el sol tocara las ventanas. Dormí poco, pero no era el cansancio lo que pulsaba en mí, era la lucidez.
El choque del avión me había roto por fuera. La traición de Miguel me había roto por dentro. Pero lo que Fernanda había hecho me había transformado. Y lo que esa señora misteriosa en el centro comercial había puesto en mi mano era la clave de todo. Me levanté lentamente. Caminé hasta el tocador y abrí el último cajón. Entre los calcetines, los perfumes viejos y las cartas amarillentas estaba el pequeño objeto que podría destruir a Fernanda. Lo saqué con precaución. Era una memoria USB negra, discreta, ordinaria, casi banal, pero a veces las cosas más peligrosas vienen en un empaque simple. La hice girar entre mis dedos, recordando el momento exacto en que la recibí. Sucedió en el centro comercial Liverpool, 2 días antes del accidente. Caminaba al lado de Fernanda, quien estaba extrañamente agitada, mirando su celular cada 10 segundos cuando pidió permiso para ir al baño. Mientras esperaba cerca de la puerta, una señora de cabello blanco, sencilla pero con una mirada inteligente, se acercó. —¿Usted es Roberto? —preguntó sin aliento. —Sí, nos conocemos. —Rápido —susurró—. No haga preguntas ahora. Y entonces tomó mi mano, puso el objeto en ella y dijo: «Tome esto y váyase lo más rápido posible de aquí». No tuve tiempo de responder. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y 10 minutos después, Fernanda salió del baño con un rostro diferente, pálida, tensa, casi asustada. Ahí, en el centro comercial, algo ya estaba pasando, algo que involucraba a Fernanda, algo que me involucraba a mí. Y ahora finalmente iba a descubrir que puse la memoria USB en la vieja computadora del cuarto. Esperé, la pantalla parpadeó, apareció un solo archivo. No confié en ella. Mi corazón se aceleró, hice clic. El video comenzó. Las primeras imágenes mostraban un pasillo de hospital privado en Ciudad de México. La filmación era temblorosa, como si hubiera sido hecha a escondidas por alguien caminando rápido. La cámara entró a una habitación. Vi a Fernanda sentada frente a un hombre de traje oscuro. Mis sentidos se congelaron. Él hablaba, susurraba, planeaba. La cámara hizo zoom. Ahora era posible escuchar. «No puede saber», decía Fernanda tensa. «Si sabe, arruina todo». El hombre cruzó las manos. «Tranquila, ya tenemos el certificado médico falso. El reporte sale mañana. ¿Y el documento de tutela?», preguntó Fernanda impaciente. «Miguel piensa que es para el bien de su salud, pero es demasiado tonto para entender el resto». «Ya está listo», respondió el hombre. «Solo falta su firma y su suegro nunca más tendrá acceso a su propio dinero, mucho menos a la casa». Fernanda sonrió, una sonrisa fría, cruel, la sonrisa de alguien que ve la victoria llegar. «Perfecto», dijo, «lo quiero fuera del camino lo más pronto posible». Jadeé. Mis ojos ardían, pero el dolor no era de tristeza, era de rabia. Profunda, límpida, afilada. El video continuó. Ahora hablaban de mí, de mis cuentas, de mi terreno, del rancho que ni siquiera sabía que había heredado. «Si el señor muere antes», dijo el hombre sin ceremonia, «eso facilita todo». Fernanda movió sus uñas. «Lo sé, a veces la vida resuelve por nosotros». Mi estómago se revolvió. Esa frase fría, casi profética. «¿Va a viajar en avión esta semana?», preguntó el hombre. Fernanda sonrió. «Sí, ya anoté el número de vuelo». Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Ella sabía del vuelo, sabía del itinerario, sabía del avión. El hombre respondió: «Perfecto, a veces la vida es realmente». La grabación terminó. Cerré la tapa de la computadora lentamente, temblando. Mi corazón latía demasiado fuerte, como si quisiera rasgar mi pecho. No era una coincidencia, no era el destino, no era un accidente. Fernanda sabía. Fernanda había planeado. Fernanda contaba con mi muerte. Y la señora misteriosa que me había entregado la memoria USB probablemente era alguien que había descubierto el plan, alguien que había intentado salvarme sin poder hablar, alguien que había arriesgado su propia vida para entregar esta prueba. Me quedé sentado en la cama durante largos minutos. Mi respiración era corta, mis dedos temblaban, pero mi mente estaba clara como el cristal. Finalmente, tenía todas las piezas: Miguel manipulado, Fernanda criminal, el abogado involucrado,
los documentos, los certificados falsos, la tutela planeada, la celebración de mi muerte, la prisa por borrarme, y ahora tenía las pruebas que podrían destruir a Fernanda, pruebas que podrían llevar al abogado corrupto a la cárcel, pruebas que revelarían a mi hijo la verdad que se negaba a ver. Cerré los ojos y por primera vez desde el accidente, realmente sonreí, una sonrisa lenta, llena de tormenta, porque ahora tenía entre las manos no solo el poder, sino la justicia y la venganza limpia, la venganza documentada, el tipo de venganza que nadie puede evitar. Bajé las escaleras con la memoria USB en la mano. Fernanda estaba en la sala mirando su celular. Cuando me vio, levantó la barbilla, pero su mirada tembló. Presentía, sentía, sabía. Fernanda, llamé tranquilamente. Respondió con un hilo de voz. ¿Qué pasa? Levanté la memoria USB. ¿Te acuerdas de la señora del centro comercial Liverpool? Su rostro se desplomó en pánico puro. ¿Qué? ¿Qué había ahí dentro? Sonreí lentamente. Todo, absolutamente todo. Se puso blanca, blanca como el papel. Di un paso adelante. Intentaste destruirme, Fernanda. Intentaste robarme. Intentaste borrarme, intentaste volver a mi hijo contra mí. Ella retrocedió un paso, dio otro paso adelante. ¿Sabes qué es lo más irónico? Mi voz aumentó, los escuché gritar que la herencia ahora es nuestra. ¿Qué tipo de dolor es ese, Fernanda? Ella jadeó. Roberto, ¿puedo explicar? No puedes. Mi voz se volvió más firme que nunca, y peor, no vas a hacerlo. Me acerqué lentamente como una sombra. ¿Sabes qué es lo más irónico? Sonreí. Me llamaste el viejo, pero fuiste tú quien subestimó a la persona equivocada. Ella jadeó. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Extendí mi brazo con la memoria USB. Todo lo que mereces, y mucho, mucho más. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, de miedo, y entonces, como un murmullo de tormenta, completé, porque ahora es mi turno, y en ese instante entendió que ya había perdido. Fernanda se quedó unos segundos en silencio, respirando rápido, como si intentara encontrar una salida en su propia cabeza, pero no había ninguna, no esta vez. Sostenía la memoria USB entre mis dedos, sintiendo el peso invisible de esta pequeña arma. Roberto susurró, no hagas nada precipitado. Precipitado, levanté una ceja. Precipitado fue tú intentando matarme o ponerme bajo tutela, Fernanda. Palideció. No era así, no era exactamente así, era exactamente así. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía un muro. Fernanda intentó retomar el control, enderezó los hombros, puso la barbilla en alto y soltó. Si abres la boca sobre ese video, vas a destruir a tu propio hijo conmigo, él sabía. Caminé hasta el sofá y me senté cruzando las piernas tranquilamente. Miguel no sabía lo peor, respondí. Fue débil, cobarde, ingrato, pero no criminal. Miré profundamente en sus ojos. Tú sí, ella intentó argumentar. Estaba de acuerdo, quería la tutela, y tú manipulaste todo. Incliné la cabeza. ¿Piensas realmente que Miguel habría tenido el valor de falsificar certificados médicos, reunirse con abogados corruptos, seguir mis pasos, conocer el vuelo, anotar el número? ¿Piensas realmente que habría tenido la capacidad de planear una muerte? Sus manos temblaban. Ella sabía, yo sabía, era claro. Fue entonces cuando la puerta de entrada se abrió. Un ruido seco, pesado. Miguel entró, el rostro cansado, los ojos rojos como alguien que no había dormido ni un minuto. Papá, comenzó, pero se congeló al ver la memoria USB en mi mano. ¿Qué es eso? Fernanda giró el cuerpo tan rápido que casi tropieza. Miguel, cariño, malinterpreta todo, intenta separarnos. No dije nada, solo extendí la memoria USB hacia él. Pero ponlo en la computadora, ordené. Vaciló, pero ahora, papá, ahora. El tono de mi voz hizo temblar el aire. Tragó saliva, encendió la laptop de la sala y conectó la memoria USB. El archivo se abrió solo. Fernanda corrió hacia él y sostuvo su brazo. No lo veas, Miguel, es un montaje, quiere voltearte contra mí. Entonces pruébalo, solo respondí. El silencio cayó como un rayo. Miguel presionó play.
Toda la sala fue tomada por el sonido de su propia esposa. No puede saber. El certificado sale mañana. La tutela facilita todo. Si muere, ya anoté el número de vuelo. Cada frase era una puñalada. Cada imagen, una revelación asesina. Cada suspiro de Fernanda en el video era un golpe final en la fachada de inocencia que había sostenido durante años. Miguel llevó su mano a la boca. Las lágrimas vinieron antes que las palabras. «Fernanda», murmuró, traicionado, destruido. «¿Qué hiciste?» Fernanda temblaba, pero intentó recomponerse. «Es un montaje, Miguel. Es todo un montaje. Quiere separarnos». Él gritó. «El video te muestra a ti, tu voz, tu cara, tus diálogos, el número de vuelo de mi padre». Fernanda retrocedió un paso, luego otro. «Cariño, por favor, intenta entender», murmuró desesperada. «Solo intentaba proteger a nuestra familia». Me reí. «¿Proteger?», pregunté. «¿Proteger intentando matar al patriarca?» Miguel se volteó hacia Fernanda. «¿Sabías del vuelo? ¿Sabías del horario? ¿Sabías del accidente?» Cerró los ojos horrorizado. «Celebraste cuando pensabas que estaba muerto». Fernanda intentó sostener su brazo otra vez, pero él la empujó con un golpe seco. «No me toques». Su voz era extraña, rota. «Destruiste todo, Fernanda, todo». Ella cayó de rodillas. «Miguel, te amo. Hice eso por nosotros dos. Él siempre te controló, humilló, trató como un niño». Apreté los labios. Era su última máscara y se desmoronaba. Miguel caminó hasta mí, la respiración temblorosa. «Papá, yo no sabía eso. Te lo juro. Nunca imaginé que ella...» Puse un dedo en sus labios. «Sé que no sabías, pero elegiste no ver». Lloró. «Me equivoqué, pero papá, déjame reparar». Lo miré durante largos segundos. Y ahí, por primera vez en años, vi no al hombre manipulado, sino al niño roto intentando levantarse. «Puedes empezar ahora», murmuré. Limpió su rostro con las manos. «¿Qué hago?» Miré a Fernanda caída en el piso, agarrando su propio cuerpo como si el mundo se desmoronara. Y se estaba desmoronando de verdad. «Primero», respondí, «aleja a esta mujer de tu vida». Miguel respiró profundamente y dijo, «Fernanda, sal de mi casa». Su reacción fue instantánea. «No puedes hacer eso. Soy tu esposa». «Lo eras», murmuró Miguel. «Ahora eres la persona que intentó matar a mi padre». Ella cayó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. «Miguel, por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir». Él no desvió la mirada. «Deberías haber pensado antes de intentar matar a alguien». Ella sollozó. «Hice eso por nosotros». «No», gritó Miguel. «Lo hiciste por avaricia, por la herencia, por el dinero». Respiró profundamente. «Y fui lo suficientemente idiota para creer todo lo que decías». Fernanda ya no tenía argumentos, ni máscaras, ni aliados. Se levantó lentamente, el rostro hinchado, manchado, y entonces, vencida, dijo, «Esto no se va a quedar así». Sonreí. «Va a quedarse, y va a empeorar aún más». Me lanzó una mirada mortal, pero por primera vez no era una amenaza. Era miedo puro. Tomó su bolso, salió tambaleándose y cerró la puerta de un golpe. El impacto resonó en la casa como un trueno. La primera caída había llegado, y no sería la última. Miguel se sentó en el sofá, cubriendo su rostro. «Papá, ¿qué hago ahora?» Me acerqué, puse mi mano en su hombro. «Ahora, Miguel, vas a contar todo lo que sabes, toda la verdad». Levantó su mirada cansada. «¿A quién?» Incliné la cabeza. «A la policía». Abrió mucho los ojos. «¿La policía?» «Sí». Mi voz salió firme, porque lo que Fernanda intentó hacer no es solo una traición, es un crimen. Y cuando Miguel finalmente asintió con la cabeza, entendiendo el peso de todo, supe con una certeza absoluta que la caída de Fernanda era solo el comienzo. La verdadera justicia estaba llegando, y vendría conmigo en primera línea. Miguel se quedó sentado en el sofá durante unos segundos, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Nunca lo había visto tan destruido, nunca tan lúcido. Era como si por primera vez en su vida viera la gravedad de las decisiones que había tomado y de aquellas que había dejado que tomaran por él. Me acerqué lentamente. «Miguel», llamé, «quiero que entiendas algo». Levantó sus ojos enrojecidos. «¿Qué?».
Lo que Fernanda hizo no es tu culpa, pero lo que le permitiste hacer sí lo es. Cerró los ojos dolorosamente, pero no lo rebatió. Lo sé, papá, lo sé. Me senté a su lado. Lo que vamos a hacer ahora no es venganza, es justicia. Respiró profundamente. Entonces vamos con la policía. Asentí con la cabeza. Sí, vamos. Nuestra primera parada fue el Ministerio Público de Ciudad de México. Arreglé mis documentos, tomé la memoria USB y llamé un Uber. No arriesgaría caminar por las calles al lado de Miguel con su estado emocional. Cuando llegamos, el agente del Ministerio Público estaba en turno interno, pero me bastó decir: tengo pruebas de fraude, intento de estafa, falsificación de documentos y posible conexión con un accidente aéreo. Levantó la cabeza inmediatamente. Fuimos conducidos a una sala reservada. El agente comenzó a anotar los hechos. Nombre: Roberto Mendoza, 67 años. Respiré profundamente. Sobreviviente del vuelo AM-28B4. Sus ojos se abrieron mucho. El que se estrelló en las montañas de Oaxaca, el que confirmaron muertes. Asentí con la cabeza. Se estrelló, pero sobreviví. Inclinó la cabeza, impresionado. ¿Y por qué afirma que hubo intento de homicidio? Abrí mi mochila y saqué la memoria USB, porque había personas que planeaban mi muerte antes del vuelo y que celebraban después. Miguel bajó la mirada, avergonzado. El agente analizó cada detalle, escuchando sin interrumpir. Cuando se puso los audífonos para ver el video, el silencio fue absoluto. No había negación. Las voces, los rostros, las frases, las fechas, los cálculos. Fernanda, el abogado, los certificados falsos, la tutela fraudulenta. Todo tan claro como la luz del mediodía. Cuando el video terminó, el agente respiró profundamente. Señor Mendoza, esto es muy grave. Me miró y luego miró a Miguel. ¿Su hijo está seguro? Puse mi mano en su hombro. No sabía del plan final. Fue manipulado, pero ahora está conmigo. Miguel susurró: quiero hacer una declaración. Quiero contar todo lo que escuché, todo de lo que dudé, todo lo que ignoré, todo lo que ignoré. El agente asintió con la cabeza. Comencemos por los certificados médicos falsificados. Luego hablaremos de la tutela. Abrió un expediente. El abogado que aparece en el video es el licenciado Ramírez. Ya lo investigábamos desde hace meses. Me miró con preocupación. Tal vez no tenga idea, señor Mendoza, pero lo que trajo puede hacer caer a toda una red. Respiré profundamente. Era más grave de lo que imaginaba. Cuando Miguel terminó su declaración, larga, dolorosa, llena de arrepentimientos, el agente dijo: ahora necesitamos localizar a Fernanda. Miguel tragó saliva. Probablemente está en casa de sus padres en Satélite. El agente anotó: vamos a emitir una orden de cateo inmediatamente. Deberá entregar su teléfono, su computadora, todo lo que pueda contener conversaciones, archivos, documentos. Apreté los labios. Ella va a destruir todo. Negó con la cabeza. Piensa que es el único con sorpresas en el bolsillo. Me quedé intrigado. ¿Cómo es eso? Abrió un pequeño cajón de la mesa y sacó algo envuelto en una tela oscura. Desdobló la tela. Era otra memoria USB, blanca, con una etiqueta escrita: Roberto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es esto? Explicó: recibimos esto por correo hace 2 días, sin remitente, dirigido a usted. Lo abrí porque no sabía de qué se trataba, y encontré algo que se conecta perfectamente con lo que usted trajo. Mis manos temblaron. ¿Qué hay adentro? Conversaciones grabadas, capturas de pantalla, recibos, filtraciones internas del despacho de abogados. Me miró seriamente. Todo indicando que Fernanda no solo planeaba su tutela, planeaba tomar el control de todo, incluso del patrimonio de Miguel. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Ella iba a robarme a mí también? Sí, confirmó el agente. En cuanto su padre muriera o fuera puesto bajo tutela, usted sería declarado incapaz emocionalmente y ella sería su representante legal. Miguel se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Es demasiada maldad. Puse mi mano sobre la suya. Hijo, miré profundamente en sus ojos. Ahora entiendes con quién estabas casado. Se desplomó en su silla. Iba a perderlo todo. Pasó sus manos por su rostro. Iba a perder toda mi vida.
El agente reunió los documentos. El proceso ha sido registrado, las pruebas anexadas, las declaraciones grabadas. Al final de la tarde, el agente regresó a la sala. Buenas noticias. Encontramos a Fernanda. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde? Intentaba huir de la ciudad. Soltó una risa irónica. Sola en un taxi con 2 maletas de mano. Miguel murmuró. Sabía que la red se iba a cerrar. El agente continuó. La mala noticia es que estaba destruyendo su celular cuando la abordamos. Pero llegamos a tiempo. Cerré los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía protegido. Poco después recibimos la noticia. Fernanda había sido arrestada. Miguel se desplomó en lágrimas silenciosas. No lo puedo creer, no puedo creer que me haya hecho esto, a nosotros, a mi familia. Dije tranquilamente, ella nunca fue de la familia, Miguel. La familia no usa tu fragilidad en tu contra. La familia no desea tu ruina. La familia no planea la muerte del padre de alguien. Lloró más fuerte. Papá, lo arruiné todo. No, sostuve su rostro. Estás reconstruyendo todo ahora. Y en ese momento, en ese ministerio público frío, con las paredes manchadas y el olor a café viejo, entendí una verdad simple y profunda. La justicia no había venido para salvar mi vida. Había venido para devolvérmela. Miguel limpió sus ojos, respiró profundamente y preguntó, «¿Y ahora, papá, qué viene después?» Sonreí lentamente. «Ahora, hijo», mi mirada se estrechó, firme, decidida. «Ahora viene el ajuste final, porque Fernanda cayó, pero había alguien aún más importante que hacer caer». Me miró confundido. «¿Quién?» «Yo mismo, el Roberto ingenuo, el Roberto que confió demasiado». El Roberto que sufrió en silencio. Respiré profundamente. Ese sí tenía que ser enterrado y dar lugar al hombre que siempre fui, al hombre que nunca imaginaron enfrentar. El silencio del amanecer parecía hablarme cuando regresé a casa. No era un silencio ordinario, era el tipo de quietud que precede grandes cambios, el sonido discreto del mundo respirando profundamente antes de voltear una página. Cerré la puerta suavemente. La sala estaba como la habíamos dejado hace horas, excepto por un detalle. Un gran sobre marrón descansaba sobre la mesa. Mi nombre escrito a mano. Reconocí la escritura inmediatamente. Miguel. Apreté el sobre contra mi pecho durante unos segundos antes de abrirlo. Adentro encontré su acta de matrimonio con Fernanda, los poderes que ella le había hecho firmar, el contrato falso de tutela y una carta. Mis dedos temblaron cuando la desdoblé. Papá, si lees esto es porque tuve que tomar distancia. No de ti, sino de mí mismo. Mi corazón se apretó. Necesito reaprender a ser alguien que no depende de nadie para pensar. Necesito reconstruir mi vida sin ser manipulado. Y sobre todo necesito recuperar al hijo que criaste y que dejé desaparecer. Suspiré profundamente, sintiendo cada frase como un abrazo doloroso. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, pero regresaré. No como el Miguel que te hirió, sino como el Miguel que mereces. Te amo, incluso cuando no parezco capaz de demostrarlo. Tu hijo Miguel. Cerré los ojos y dejé que la carta descansara en mis manos. El dolor era grande, pero la esperanza era enorme. Él estaba intentando. Por primera vez en su vida, estaba intentando. A la mañana siguiente me llamaron del Ministerio Público. Fernanda quería hablar conmigo. El agente preguntó, «¿Acepta?» Asentí con la cabeza. «Sí, es necesario». Fui conducido a una sala de vidrio donde ella estaba sentada, desaliñada, el rostro hinchado, el cabello desordenado, nada de esa mujer arrogante y venenosa que daba. Cuando me vio, Fernanda abrió mucho los ojos. «Roberto, por favor, escúchame». Me senté frente a ella. «Habla». Respiró profundamente, como si estuviera a punto de ahogarse. No quería que llegara a este punto. Me desesperé. Todo se me escapaba de las manos. Las palabras salían en sollozos. Tenía miedo de perderlo todo, ¿entiendes? Respondí tranquilamente. «Entonces decidiste que yo debía perderlo todo en tu lugar». Negó con la cabeza llorando. «Nunca quise matarte, te lo juro. Era solo una forma de librarme de tu autoridad sobre Miguel. Quería que dependiera de mí». Incliné la cabeza. «Fernanda, celebraste mi muerte». Se desplomó sobre la mesa, estaba nerviosa.
Dije eso sin pensar. Estaba enojada. No era enojo, interrumpí. Era tu carácter. Dejó de hablar y se quedó solo respirando pesadamente. Rota. ¿Qué quieres de mí, Roberto?, preguntó con voz baja. ¿Quieres venganza? ¿Quieres verme sufrir? Miré en sus ojos. Fernanda, ya te vi. Cerró sus labios, vencida. Por favor, dile al juez que no represento un peligro. Sostuvo mis manos entre las suyas, desesperada. Roberto, voy a cambiar, lo prometo. Ayúdame solo. Retiré mis manos. No puedo defenderte contra ti misma. Mi voz salió firme, casi suave. Lo que hiciste debe tener consecuencias para que aprendas y para que mi hijo nunca más sea engañado. Las lágrimas corrían como ríos. Roberto, por favor. Me levanté. Adiós, Fernanda. Salí de la sala sin voltear. La puerta se cerró como un punto final. En los días que siguieron, mi vida se convirtió en una especie de reconstrucción silenciosa. Poco a poco la casa se volvió más ligera, más mía, más viva. Replanté las macetas del jardín, lavé las cortinas, abrí todas las ventanas, dejé que la luz entrara en cada rincón donde antes reinaba el miedo. Y en medio de este proceso recibí una llamada de la gente. Fernanda llegó a un acuerdo, entregó al abogado, entregó los documentos falsos, entregó toda la red. A cambio, tendrá una pena reducida, pero una pena de todas formas. Cuando colgué, me quedé inmóvil durante unos segundos, absorbiendo todo. Justicia. La palabra resonó en mí. No era venganza, no era odio, era justicia. Y finalmente podía respirar otra vez. Fue entonces cuando sucedió. Una tarde silenciosa, mientras tomaba té en la terraza, escuché el portón abrirse suavemente. Mi corazón saltó. Miguel caminó hacia mí con pasos lentos pero firmes. Parecía más viejo, más delgado, más consciente. Papá, dijo la voz emocionada. Me levanté suavemente. Se detuvo frente a mí. Estoy listo. ¿Para qué?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Para empezar de nuevo. Las lágrimas vinieron sin aviso, cálidas, abundantes. Me jaló en un abrazo apretado, verdadero, como no lo había hecho en años. Perdóname, papá, murmuró. Fui débil, fui ciego, fui injusto, pero estoy aquí y no voy a perderte más. Lo apreté fuerte. Te perdono, hijo, y te quiero de vuelta. Sentí su hombro relajarse, como si un peso gigantesco hubiera sido finalmente retirado. Y ahí, en esa terraza iluminada, entre plantas renacientes y el viento ligero, entendí. La mayor victoria no había sido ver caer a Fernanda, ni destruirla con su propia avaricia, ni escapar del accidente, ni sobrevivir al abandono. La mayor victoria había sido recuperar a mi hijo, la parte de mí que pensé haber perdido en ese choque. Miró alrededor con nostalgia. Todo está tan vivo aquí. Sonreí. Yo también lo estoy. Y me devolvió la sonrisa. Papá, empecemos de nuevo. Respiré profundamente. El pasado estaba enterrado, el dolor transformado, la justicia hecha. Tomé su mano. Vamos, hijo, empecemos de nuevo. Y así, finalmente, la caída terminó, y la vida comenzó. Hoy, cuando me despierto y miro alrededor, me doy cuenta de que no perdí nada. Me liberé, recuperé mi casa, mi paz y, sobre todo, recuperé a mi hijo. La justicia vino limpia, firme como debió ser desde el principio. Y ahora finalmente puedo vivir sin miedo. Puedo respirar, puedo existir no como el hombre que sufrió, sino como el hombre que venció. Pero antes de irme, quiero hacerles una invitación muy especial. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Esto me ayuda a ver que me apoyan y aprecian mis historias. Comenten abajo desde qué ciudad están viendo y qué habrían hecho en mi lugar. Me encantará leer su comentario. Los días que siguieron después de que Miguel regresara fueron extraños pero buenos. Como cuando te acostumbras a caminar con una herida y de repente te das cuenta de que ya no duele. La casa respiraba diferente. Ya no había ese peso invisible en el aire. Ya no había miradas de sospecha. Ya no había susurros venenosos detrás de las puertas. Era solo Miguel y yo, y Lupita, que venía los fines de semana con una sonrisa que iluminaba todo. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Miguel me miró con esos ojos que finalmente habían recuperado algo de luz.
Papá, dijo suavemente, hay algo que necesito decirte. Puse la taza sobre la mesa. Te escucho. Respiró profundamente. Durante estos días estuve pensando mucho, sobre todo, sobre lo que hice, sobre lo que permití, sobre la persona en la que me convertí. Esperé en silencio, y me di cuenta de algo. Su voz se quebró un poco. Pasé tantos años creyendo que eras tú el problema, que eras demasiado duro, demasiado exigente, demasiado presente. Bajó la mirada, pero la verdad es que el problema siempre fui yo. Yo era el cobarde que prefería creer las mentiras de Fernanda porque era más fácil que enfrentar mis propios fracasos. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá, desperdició tanto tiempo que pude haber pasado contigo, tanto tiempo que pude haber aprendido de ti. Me levanté lentamente y me acerqué a él. Puse mi mano en su hombro. Miguel, el tiempo perdido no se recupera, dije suavemente, pero el tiempo que viene sí se puede vivir bien. Me miró con esperanza. ¿Crees que pueda reparar todo? Sonreí. No todo se repara, hijo, pero se puede construir algo nuevo sobre las ruinas. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos abrazamos, un abrazo largo, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Esa tarde, mientras organizaba algunos papeles viejos en mi estudio, encontré una foto de cuando Miguel tenía apenas 5 años. Estábamos en el parque, él subido en mis hombros, ambos riendo. Me quedé mirándola durante largos minutos. ¿Cuándo había dejado de ser ese niño feliz? ¿Cuándo había comenzado a alejarse? Y entonces entendí, no había sido un momento. Había sido un proceso lento, como cuando una planta muere no por falta de agua en un día, sino por la ausencia constante de cuidado. Yo había trabajado tanto para darle todo que olvidé darle lo más importante, mi presencia. Y en ese vacío, Fernanda había plantado su veneno, pero ya no importaba, lo importante era ahora. Era este momento donde él había vuelto, donde yo había sobrevivido, donde juntos podíamos escribir un nuevo capítulo. Guardé la foto en mi cartera, un recordatorio no del pasado, sino de lo que había recuperado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y lentamente la vida tomó un ritmo que no había conocido en años. Miguel consiguió un trabajo honesto. No era mucho, pero era suyo, fruto de su esfuerzo, no de manipulaciones o planes oscuros. Lupita florecía, sin la influencia tóxica de Fernanda. La niña se había convertido en una estudiante brillante, llena de vida y sueños. Y yo finalmente había encontrado paz. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era el agente del Ministerio Público. Señor Mendoza, dijo. Quería informarle que el juicio de Fernanda concluyó. Mi corazón se aceleró un poco. Y fue sentenciada a 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos e intento de estafa agravada. El licenciado Ramírez recibió 12 años. Respiré profundamente. Gracias por informarme. ¿Hay algo más? Continuó el agente. Fernanda pidió que le entregara un mensaje. Me tensé. ¿Qué mensaje? Dijo que lo siente, que finalmente entiende la gravedad de lo que hizo y que espera que algún día pueda perdonarla. Me quedé en silencio durante unos segundos. Dígale, finalmente respondí, que el perdón no se pide, se gana, y que tiene 8 años para pensar en cómo ganarlo. El agente hizo una pausa. Se lo diré, señor Mendoza. Cuando colgué, Miguel me miraba desde la puerta de la cocina. ¿Era sobre Fernanda?, preguntó. Asentí. La sentenciaron. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? No sentía alegría, no sentía tristeza, no sentía ni siquiera satisfacción, sentía cierre. Siento que finalmente puedo cerrar ese capítulo, respondí. Miguel asintió. Yo también. Esa noche los 3 cenamos juntos, Miguel, Lupita y yo. Fue una cena simple, tacos que preparé yo mismo, agua de Jamaica y tortillas calientes, pero fue la mejor cena que había tenido en años, porque no era solo comida, era familia, era risas, era historias, era vida. Lupita me miró con esos ojos brillantes. Abuelito, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor, ¿cómo supiste que ibas a ganar? ¿No tuviste miedo? Sonreí. Claro que tuve miedo, Lupita, mucho miedo. Entonces, ¿cómo seguiste adelante? Porque a veces, expliqué,
El miedo no es una señal de que debas detenerte, es una señal de que lo que estás haciendo importa. Ella pensó en eso por un momento, luego asintió sabiamente. Miguel me miró desde el otro lado de la mesa. Papá, hay algo que siempre quise saber. Dime, cuando estabas en ese avión cayendo, ¿en qué pensaste? Cerré los ojos, regresando a ese momento. El avión en picada, el ruido ensordecedor, la certeza de la muerte. Pensé en ti, dije suavemente. Pensé que no podía morir sin decirte cuánto te amaba, sin decirte que a pesar de todo, a pesar de la distancia, a pesar de los errores, siempre fuiste lo más importante de mi vida. Miguel limpió una lágrima. Y sobreviviste. Sí, sonreí, sobreviví. No sé si fue Dios, el destino o simple suerte, pero sobreviví y descubrí algo importante. Que sobrevivir no es solo seguir respirando, es elegir vivir, elegir luchar, elegir no rendirse aunque todo parezca perdido. Lupita tomó mi mano. Eres muy valiente, abuelito. Negué con la cabeza. No, mi amor, no soy valiente, solo soy un viejo terco que se niega a dejar que los malos ganen. Todos reímos, y en ese momento, en esa mesa simple con tacos y agua de Jamaica, me di cuenta de algo. Había ganado. No había ganado dinero, no había ganado poder, no había ganado venganza. Había ganado algo mucho más valioso, había ganado mi familia de vuelta. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Miguel y yo trabajamos juntos para renovar la casa. Pintamos las paredes, arreglamos el jardín, reparamos las cosas que Fernanda había roto, tanto física como metafóricamente. Un día, mientras trabajábamos en el jardín, Miguel se detuvo y me miró. «Papá, ¿te acuerdas de la carta que te dejó mi mamá? ¿La del seguro y el rancho en Querétaro?» «Claro que me acuerdo. ¿Qué vas a hacer con eso?» Pensé en la pregunta. El seguro era una suma considerable. El rancho, aunque pequeño, tenía valor. ¿Sabes qué? Dije. Voy a usar el seguro para crear un fondo educativo para Lupita, para que pueda estudiar lo que quiera donde quiera sin preocupaciones. Miguel sonrió. Eso es hermoso, papá. Y el rancho, continué, el rancho lo voy a renovar. Será nuestro lugar, un lugar donde la familia pueda reunirse, donde Lupita pueda crecer, donde tú y yo podamos pescar, hablar, simplemente estar. Miguel me abrazó. Gracias, papá, por todo, por perdonarme, por darme otra oportunidad, por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo, hijo. Eres mi sangre, eres mi legado, eres lo mejor que hice en mi vida. Lloramos juntos, lágrimas de dolor por el tiempo perdido, pero también lágrimas de esperanza por el tiempo que venía. Meses después, recibí una carta. Era de la señora del centro comercial Liverpool, la que me había dado la memoria USB. Decía: «Estimado señor Mendoza, probablemente se pregunte quién soy y por qué hice lo que hice. Mi nombre es Beatriz Hernández. Trabajaba en el despacho del licenciado Ramírez como secretaria. Escuché las conversaciones entre él y Fernanda. Vi los documentos falsos, supe del plan y no pude quedarme callada. No lo conocía personalmente, pero sabía que era un hombre inocente siendo casado por lobos, y decidí que tenía que ayudar. Grabé todo lo que pude, copié todos los archivos, y cuando supe que usted estaría en el centro comercial ese día, tomé el riesgo. No busco agradecimiento, solo quería que supiera que hay personas buenas en este mundo, personas que no pueden ver la injusticia y quedarse de brazos cruzados. Espero que haya encontrado justicia, espero que haya encontrado paz. Con respeto, Beatriz Hernández». Leí la carta varias veces, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esta mujer, esta completa extraña, había arriesgado su trabajo, tal vez su vida, para salvarme. Le escribí de vuelta: «Estimada Beatriz, no hay palabras suficientes para agradecerle lo que hizo. Usted no solo me salvó, salvó a mi familia, salvó mi legado. Por su valentía, Fernanda está en prisión, el licenciado Ramírez también, y yo estoy libre. Mi hijo está conmigo, mi nieta está feliz, todo gracias a usted. Si algún día necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que pedirlo. Siempre estaré en deuda con usted. Con infinita gratitud, Roberto Mendoza». Un año después del accidente, organizamos una pequeña reunión en el rancho de Querétaro. Miguel, Lupita, algunos amigos cercanos y yo.
Era un día hermoso. El sol brillaba, los pájaros cantaban, el aire olía a tierra mojada y flores silvestres. Mientras todos comían y reían, me alejé un poco y me senté bajo un árbol grande, el mismo tipo de árbol que había salvado mi vida en el accidente. Cerré los ojos y hablé en silencio. Gracias, dije. Adiós, al destino, al universo, a lo que sea que me mantuvo vivo. Gracias. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por mostrarme quién realmente me amaba. Gracias por la fuerza para luchar. Gracias por la justicia. Y gracias. Mi voz se quebró. Gracias por devolverme a mi hijo. Sentí una mano en mi hombro. Era Miguel. ¿Estás bien, papá? Abrí los ojos y sonreí. Estoy más que bien, hijo. Estoy completo. Nos sentamos juntos bajo ese árbol, en silencio, solo disfrutando el momento. Y fue entonces cuando lo entendí verdaderamente. No había sobrevivido al accidente por casualidad. Había sobrevivido porque mi historia no había terminado. Había sobrevivido para ver la justicia, para recuperar a mi hijo, para conocer la paz, para vivir. Lupita corrió hacia nosotros. Abuelito, papá, vengan a comer. Me levanté, tomé la mano de Miguel con una mano y la de Lupita con la otra, y caminamos juntos de vuelta a la reunión. Y mientras caminaba, miré al cielo, ese mismo cielo que había visto desde el avión cayendo, ese cielo que pensé que sería lo último que vería, pero no lo fue, porque estaba aquí, estaba vivo, estaba rodeado de amor, y eso era todo lo que siempre había querido. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en mi silla favorita con una taza de café. Pensé en todo el camino recorrido, desde el momento en que abrí la puerta de mi casa y escuché a mi hijo celebrando mi muerte, hasta este momento de paz absoluta. Había sido un viaje de dolor, de traición, de descubrimiento, de justicia y finalmente de redención. No todo se había reparado. Algunas cicatrices nunca sanarían completamente, pero estaba bien. Las cicatrices nos recuerdan lo que sobrevivimos, no lo que nos destruyó. Miguel apareció en la puerta. ¿No vas a dormir, papá? En un rato, hijo. Solo estoy reflexionando. Se sentó a mi lado. ¿Sobre qué? Sobre la vida. Respondí, sobre cómo a veces necesitas caer para aprender a volar, cómo a veces necesitas perderlo todo para descubrir qué realmente importa. Miguel asintió. ¿Y qué descubriste que importa? Lo miré. Este momento, tú aquí conmigo, Lupita durmiendo en el cuarto de arriba, la paz en esta casa, eso es lo que importa. No el dinero, no la venganza, no ganar, solo esto, solo amor, solo familia, solo paz. Miguel puso su cabeza en mi hombro como cuando era niño. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos así, en silencio durante largo rato, y fue perfecto. Antes de irme a dormir esa noche, escribí una nota para mí mismo. Una nota que guardé en mi cartera junto a la foto de Miguel de niño. Decía, querido Roberto del futuro, si alguna vez olvidas lo que viviste, si alguna vez dudas de tu fuerza, si alguna vez sientes que no puedes continuar, lee esto. Sobreviviste a un choque de avión. Sobreviviste a la traición de tu hijo. Sobreviviste al veneno de Fernanda. Sobreviviste cuando todos celebraban tu muerte. Y no solo sobreviviste, ganaste, recuperaste a tu hijo, encontraste justicia, descubriste tu fuerza, viviste. Nunca olvides, eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que pareces y más amado de lo que imaginas. Sigue adelante, viejo terco, porque tu historia no termina con una caída, termina con un vuelo. Con amor, Roberto del pasado. Doblé la nota y la guardé. Mañana sería otro día, un día nuevo, un día lleno de posibilidades, pero por ahora, por esta noche, solo sentía gratitud. Gratitud por la vida, por la familia, por la justicia, por la paz. Y mientras apagaba las luces y me dirigía a mi cuarto, sonreí, porque había aprendido la lección más importante de todas. No importa cuántas veces te tumben, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y yo me había levantado. No solo me había levantado, había volado, y esta vez nada ni nadie volvería a derribarme, porque ahora sabía quién era. Sabía de qué estaba hecho,
sabía lo que valía. Era Roberto Mendoza, 67 años, sobreviviente, luchador, padre, abuelo, y estaba vivo, gloriosamente, maravillosamente, milagrosamente vivo, y eso era más que suficiente. Pero antes de terminar esta historia, quiero hacerles una última invitación muy especial. Si esta historia les tocó el corazón, si sintieron la emoción, si se vieron reflejados en alguna parte de ella, les pido que se suscriban al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndoles historias que inspiran, que enseñan, que muestran que sin importar qué tan oscura sea la noche, siempre hay un amanecer. Comenten abajo desde qué ciudad nos están viendo y cuéntenos qué habrían hecho ustedes en el lugar de Roberto. ¿Habrían perdonado? ¿Habrían luchado? ¿Habrían encontrado la fuerza para continuar? Me encantaría leer sus historias, sus pensamientos, sus reflexiones, porque al final todos somos Roberto de alguna manera. Todos hemos sido traicionados, todos hemos sentido que caemos, todos hemos tenido que elegir entre rendirnos o levantarnos. Y si esta historia les enseñó algo, espero que sea esto. Siempre, siempre elijan levantarse, porque ustedes, como Roberto, son más fuertes de lo que creen. Gracias por acompañarme en esta historia. Hasta la próxima. Y recuerden, no importa cuántas veces caigan, lo que importa es que siempre se levanten.